Buen día, estimados alumnos. En esta ocasión les voy a enseñar cómo calcular la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, dos mitades, y el Cuder-Richardson o el KR20. También vamos a ver cómo determinar la validez del instrumento de investigación cuando el número de observaciones es 3 o 4 veces mayor que el número de ítems o variables, y cuando el número de ítems o variables es mayor que el número de observaciones. Entonces ahí tenemos algunos problemitas. Sin embargo, yo les voy a enseñar cuáles son las estrategias de cómo determinar esa validez cuantitativa. Entonces, en el primer ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir de la carpeta de complementos del campus virtual el archivo que se llama Gisela, tesis Gisela, para determinar el coeficiente de alfa de Cronbach. Entonces, nosotros acá podemos ver en esta base de datos, acá en vista de variables, en SPSS, miramos diferentes tipos de preguntas nominales, ordinales, y tenemos las de tipo de escala. Y en este caso particular, esas son las que nos interesa medir. Nosotros tenemos acá 29 ítems, ¿verdad? Y si nos vamos acá a vista de datos, podemos ver acá que nosotros tenemos 18 casos o 18 casos u observaciones. Entonces, lo que nosotros le decimos a SPSS, le damos instrucciones de cómo calcular esa confiabilidad. El primer método que nosotros vamos a ver es el alfa de Cronbach, y luego vamos a interpretar el coeficiente de Spearman-Brown para el método de dos mitades. Luego pasaremos al KR20, ¿verdad? El Cuder-Richardson, que se utiliza más que todo cuando los instrumentos cuentan con variables dicotómicas, o sea, nominales. Entonces vamos a continuar con este ejercicio de tesis Gisela, en el cual nosotros le vamos a decir a SPSS que nos calcule la confiabilidad. Entonces nos vamos al menú principal, nos vamos a analizar, luego nos vamos a escala, seleccionamos acá análisis de fiabilidad, y en el análisis de fiabilidad nosotros colocamos todas las variables, los 29 ítems que nosotros tenemos en nuestro instrumento de investigación. Acá están los 29 ítems, escala de Likert, y luego los colocamos acá en elementos. Nos vamos a estadísticos, hacemos clic en escala si se elimina elemento, continuar, y seleccionamos alfa. Le damos a aceptar y vamos a ver, vamos a revisar la pantalla de SPSS. Entonces, en SPSS nos dice en el resumen de procesamiento de casos que hay 18 observaciones o casos válidos, o sea, el 100%, excluidos, o sea que no hay nadie que dejó sin responder, ¿verdad? Que no tuvimos ningún problema. Por tanto, es 0 acá, 0. Y el total de casos de observaciones son 18, o sea, el 100% se procesaron. Tenemos las estadísticas de fiabilidad y tenemos un punto 805 de 29 ítems que se procesaron, lo cual esto indica, este punto 805 o 80.5%, que el instrumento es bastante confiable.
Recuerden que arriba de 0.5 o 50%, eso nos da una medida de qué tan confiable es nuestro instrumento de investigación. Eso lo hemos discutido varias veces en las clases anteriores. Luego tenemos acá esta tabla de estadísticas del total de elementos. Acá un dato muy importante que nos brinda SPSS es qué sucede si yo elimino el ítem P1. Si elimino el ítem P1, el alfa de Cronbach sube un poquito a 0.87. Si elimino el P2, el alfa de Cronbach sube un poquito a 0.809, o sea, 80.9%. Sin embargo, eso no es significativo, por tanto dejamos esos ítems acá. Sin embargo, cuando nosotros revisamos CM1, CM2, nos baja el alfa de Cronbach a 0.790, a 7.80, por tanto estas preguntas son muy, son significativas y las debemos dejar en el instrumento de investigación. Ok, para calcular el siguiente método, nos vamos acá a analizar y nos vamos a escala, análisis de fiabilidad, y ya tenemos nosotros por default seleccionados todos los ítems, los 29 ítems de este instrumento de investigación. Por tanto, ahora solo nos resta seleccionar el método de 2, el modelo de 2 mitades. Entonces, le damos a aceptar y tenemos el alfa de Cronbach para la parte 1 y el alfa de Cronbach para la parte 2. En los dos es mayor que 0.5. Sin embargo, en la parte 1 está tomando 15 ítems y en la parte 2 son 14, está tomando 14 ítems. 15 más 14 son 29 ítems que tiene el cuestionario, lo que hace es que divide los ítems del cuestionario. Sin embargo, en el modelo de 2 mitades, nosotros lo que interpretamos es el coeficiente de Spearman-Brown. Entonces, este coeficiente de Spearman-Brown nos da dos valores, uno para la longitud igual y otro para la longitud desigual. Como el modelo o el método de 2 mitades en la primera parte seleccionó 15 ítems y en la segunda parte seleccionó 14 ítems, entonces vemos que nosotros vamos a seleccionar el coeficiente de Spearman-Brown para una longitud desigual, que es 0.761 o 76.1%. Por tanto, nuestro instrumento de investigación sigue siendo confiable, y por tanto lo debemos de aplicar. Ahora, nosotros a veces los investigadores nos podemos enfrentar a otros tipos de instrumentos en los cuales nosotros tenemos variables dicotómicas. Recuerden que las variables dicotómicas son variables nominales y por acá tengo una base de datos que quiero compartir de cómo se puede calcular la confiabilidad para estos tipos de instrumentos que tienen preguntas dicotómicas. Para los instrumentos que tienen preguntas dicotómicas como sí, no, enfermo, no enfermo, unidades dañadas, no dañadas, etcétera, etcétera, nosotros calculamos el coeficiente de Q de Richardson o el KR20. En SPSS, nosotros lo que hacemos para calcular ese KR20 es el mismo procedimiento para calcular el alfa de Cronbach cuando nosotros tenemos escalas de Likert. Entonces voy a compartir acá un ejercicio, una base de datos. Vamos a determinar el KR20. Vamos a ver. No este.
Aquí está. Entonces tenemos acá la vista de datos. Tenemos, si ustedes pueden observar, el ítem 1. El ítem 1 solo tiene dos opciones, sí, no. El ítem 2 igual. El ítem 3, sí, no. Y así sucesivamente hasta el ítem 10. Tenemos 18 observaciones. Y en la vista de variables nosotros podemos ver cómo están declaradas estas variables. Sí, no, los valores que adopta y la declaración de las variables que son nominales. Entonces, para analizar, para calcular el coeficiente KR20, para este tipo de instrumentos, nosotros nos vamos a escala, análisis de fiabilidad y colocamos todos los ítems aquí en elementos. Aquí ya los tenía colocados por default. Van colocados por default. Y calculamos el KR20. Entonces le damos a aceptar. Y vamos a ver el resultado del KR20. Entonces, para 10 ítems, o sea, 10 preguntas, nosotros tenemos un alfa de Cronbach de 0.522, que también es válido para este tipo de, es válido el instrumento porque es mayor que 0.5. Sin embargo, recuerden que estos tipos de instrumentos de ítems dicotómicos no van a ser aceptados para su tesis doctoral de acuerdo a los lineamientos de posfase. Ustedes tienen que tener instrumentos numéricos, cuantitativos, por tanto, tienen que desechar la idea de poder aplicar este tipo de instrumentos, pero es muy bueno que ustedes puedan, tengan conocimiento de cómo se calcula la confiabilidad de un instrumento dicotómico para cualquier investigación que ustedes se le presente o que ustedes deseen abordar. Ahora, vamos a calcular la validez con la prueba de esfericidad de Bartlett y el coeficiente de KMO cuando nosotros tenemos más ítems que observaciones. Entonces ahí hay un problema. Cuando nosotros tenemos más ítems que observaciones, es casi imposible. Es casi imposible, bueno, es imposible calcular la prueba de felicidad y el KMO, el coeficiente KMO, porque en el análisis factorial que nosotros utilizamos para determinar el KMO, una de las condiciones necesarias para calcular este coeficiente y la prueba de felicidad es que el número de observaciones tiene que ser 3 o 4 veces más que el número de ítems. Entonces, quiero enseñarles aquí esta base de datos de tesis y cela. Vamos a ir a tesis y cela y vamos a analizar acá los ítems y las observaciones. Como pueden ver, nosotros tenemos 18 observaciones, pero cuando nos vamos a lista de variables que nosotros estamos analizando, nosotros tenemos 29 ítems. O sea que aquí el número de ítems es mayor que el número de observaciones. Si yo calculo la validez directamente con el análisis factorial, ese PSS me va a decir que no la puede calcular, no voy a tener una matriz de determinación, no voy a tener no voy a tener la prueba de felicidad de Bartlett y KMO. Por tanto, la estrategia que nosotros vamos a utilizar es la siguiente. Recuerden de que este instrumento y la explicación de cada uno de estos ítems
está en la matriz de operacionalización en el documento Word en su carpeta de complementos de campus virtual. Entonces, si nosotros repasamos esta matriz de operacionalización de este archivo de Word que se llama Análisis y Desarrollo de Investigación, vamos a compartir pantalla. Si se recuerdan de esta matriz de operacionalización, nosotros acá tenemos los 29 ítems. En esta columna nosotros tenemos todos los 29 ítems. El P1, el P2, los ítems, la planeación es un proceso fundamental para el funcionamiento de la empresa. El P2 se plantean objetivos de manera periódica dentro de la empresa. El P3 se plantean estrategias para alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. El P4 corresponden a la dimensión planeación estratégica. El ítem CM1, la mercadotecnia es un factor importante para el desarrollo de la empresa. CM2 se aplican los procesos de mercadotecnia, corresponden a la dimensión conocimiento de mercadotecnia. Luego tenemos estrategia de marketing, la dimensión estrategia de marketing, la cual le corresponden los ítems M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 y M9. Para determinar la competitividad, nosotros tenemos, lo medimos con los ítems CO1, CO2, CO3, CO4 hasta CO9. Entonces, la estrategia para calcular las pruebas de felicidad y el coeficiente de KMO para determinar la validez del instrumento de investigación, y este es nuestro escenario más difícil que a veces se encuentra el investigador cuando tenemos pocos datos y tenemos muchas variables, muchos ítems que medir. Entonces lo que vamos a hacer en ese PSS es calcular los promedios de cada uno de las dimensiones con respecto a los ítems. Ya les voy a enseñar. Entonces acá pueden ver la base de datos. Entonces lo que vamos a nosotros a hacer acá es sacar el promedio de P1, P2, P3 y P4. Entonces vamos a calcular una nueva variable. Después vamos a calcular el promedio de CM1, CM2, CM3 hasta CM7 y se va a llamar CM. Entonces tenemos una segunda variable que sería la dimensión CM y acá tendríamos la dimensión PE, planeación estratégica. Luego, en EM, de M1 a M9, vamos a sacar un promedio de acá y vamos a calcular una nueva variable que se va a llamar EM. Y luego, para CO1 hasta CO9, vamos a calcular una nueva variable que se va a llamar CO y representa la dimensión. Entonces, de 29 ítems que teníamos antes, los vamos a transformar, vamos a utilizar solo 4 ítems. 4 factores. 4 factores ya no serían ítems, sino que 4 factores porque estos factores representan los diferentes ítems que están adentro de ellos. Entonces, vamos a calcular primero el PE. El PE va a ser el promedio de P1, P2, P3 y P4. ¿Cómo se calcula en ese PSS? Entonces nos vamos acá a transformar, al menú nos vamos a transformar, calcular variable, y aquí en calcular variable vamos a decir que PE va a ser igual a, vamos a insertar una función que se llama promedio,
y es el promedio de PE1, coma, PE2, la vamos a seleccionar y la vamos a incorporar. PE3 la seleccionamos, la incorporamos. Acá falta, por sintaxis, falta una coma. Luego de PE3 colocamos una coma y seleccionamos la última variable que es PE4. Cerramos paréntesis y le damos a aceptar. Me dice que el argumento de la... acá tenemos un problema de sintaxis. Nos vamos a estadísticos. A ver, ok. Entonces tenemos un problema de sintaxis porque yo pensé de que esta versión de SPSS me iba a calcular el promedio en español, pero acá tenemos que ver, tenemos que colocar acá la media. Entonces acá vamos a poner en inglés mean, que significa la media. Y ahora sí ya tenemos el promedio de PE. Aceptar. Aceptar. Y nos vamos acá a vista de datos. Lista de variables. Y tenemos esta variable que es un promedio. PE es un promedio. Luego, para calcular la variable CM o la dimensión CM, lo que vamos a hacer ahora es borrar acá, colocamos CM, este factor CM, esta variable va a ser un factor o representa la dimensión conocimiento de marketing, la cual está compuesta por los ítems CM1 hasta CM7. Entonces, nosotros vamos a calcular el promedio y el promedio acá en SPSS, en la versión que yo tengo, tenemos que poner la palabra mean, que significa promedio, en inglés, y colocamos CM1, seleccionamos CM1, coma, CM2, CM2, coma, CM3, coma, CM4, coma, CM5, coma, CM6, coma, y CM7. Revisamos la sintaxis y está ahí. Le damos a aceptar. Okay, nos vamos, voy a compartir, nos vamos a otra vez a vista de variables y nos calculó CM. Si nos vamos a vista de datos, nosotros podemos ver aquí que acá está calculado el promedio de PE, CM, de EM, estrategia de marketing y competitividad. Ya las había hecho anteriormente a esta sesión. Sin embargo, es un ejercicio, o sea, un buen ejercicio para ustedes es calcularlo desde su casa. Cada uno de estos 4 factores, recuerden que estos 4 factores representan los 29 ítems del instrumento de investigación. Entonces, como les dije hace poco, uno de los problemas para calcular la validez mediante el análisis factorial es que una de las condiciones para hacerlo es que el número de observaciones tiene que ser 3 o 4 veces
mayor que el número de ítems. Por lo tanto, nosotros nosotros lo que hicimos fue reducir esos 29 ítems, lo que corresponden a reducirlos en función a promedios de cada una de las dimensiones. Esas dimensiones acá se llaman factores, ya en el cálculo de nuestra vista de datos. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la validez cuando nosotros tenemos este problema? Cuando tenemos este problema específico, cuando tenemos muchos ítems o muchas variables y muy pocas observaciones. Entonces, ya lo vimos de que tenemos que reducirlos a factores y una estrategia que yo le estoy mostrando acá es mediante los promedios. Entonces, luego nosotros para calcular la validez del instrumento nos vamos a reducción de dimensiones, nos vamos acá a factor y en factor vamos a seleccionar solo los 4 factores que nosotros calculamos, que estos representan los 29 ítems. Nos vamos a descriptivos y solicitamos acá coeficiente KMO y prueba de esfericidad de Bartlett. Continuar. Extracción. Método de componentes principales. Continuar. Rotación. Varimax. Continuar. Y le damos a aceptar. Entonces, vamos a ver la pantalla de salida. Nos calcula la validez de este instrumento y nos dice que la prueba de KMO y Bartlett, el Kaiser-Meyer-Olkin, el coeficiente me da 0.652. En clases anteriores les había dicho de que arriba de 0.5 era un resultado aceptable en las ciencias sociales. En este caso, el instrumento es válido porque nos muestra un valor arriba de 0.5 y acá en esta matriz de comunidades tenemos acá la dimensión o factor PE, CM, EM y CO. PE es planeación estratégica, CM conocimiento de marketing, EM estrategia de marketing y CO competitividad. Nosotros miramos que el factor más importante acá es planeación estratégica, lo podemos ver en esta matriz de comunidades, que es .957. Este es el más importante. Luego acá podemos leer que el CM es, después viene la competitividad, que es 77%, ¿verdad? Después tenemos conocimiento de marketing con un 74.9 y por último la estrategia de marketing. Ok, también acá en clases pasadas yo le puedo decir aquí a SPSS que me dé la matriz de correlaciones de determinantes. Esto se me olvidó solicitarla y esta matriz de correlaciones determinantes lo que me indica acá es si esto es cercano a 0 y acá como es 0.392 el instrumento, hay bastante correlaciones entre las preguntas, por tanto hay veracidad dentro de la respuesta. Entonces, estimados y distinguidos alumnos, esto es básicamente
el análisis de confiabilidad y validez del instrumento de investigación. En clases anteriores, en videos anteriores, les mostré cómo calcular estos coeficientes, pero acá me enfoqué más para otros instrumentos, y cuando nosotros o cuando ustedes como investigadores tuvieran problemas de validez, cuando el número de ítems es mayor que el número de observaciones, por lo que no van a poder calcular la prueba determinar la prueba de felicidad y calcular el coeficiente de KMO. Espero de que al final de este video tengan más preguntas, más dudas, y que me las puedan hacer en el campus virtual o a mi correo electrónico. Estoy a su total disposición y les deseo lo mejor, muchas bendiciones a ustedes y su familia, y espero que estén tomando las medidas precautorias contra el coronavirus. Hasta el próximo video.